Buenas noches, este es mi texto reflexivo. Esta es mi carátula y empieza así, mi nombre escrito. Y comenzamos. El desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos de educación básica es una prioridad marcada desde las propuestas curriculares en vigor y su fin es la formación de lectores y productores de textos competentes en situaciones comunicativas diversas, en concordancia con la sociedad del conocimiento. Wittgenstein y Vygotsky, quienes plantean algunas reflexiones sobre la comprensión y el uso del lenguaje desde una perspectiva social. Con base en las reflexiones de Noam Chomsky, se establece la necesidad de desarrollar competencias lingüísticas como parte fundamental en la enseñanza de lengua, entendiendo a estas como el hecho de saber una lengua, desde el conocimiento de varios componentes fonológicos, sintáctico, semántico, léxico y morfológico. Chomsky, 1965, define la competencia lingüística como un sistema de reglas que conforman los conocimientos verbales del hablante, el cual permite entender un número infinito de enunciados lingüísticos desde la comprensión. Años más tarde, Lyons, 1969, incorpora otro matiz haciendo referencia a la competencia pragmática, la que se define como el conocimiento y la capacidad de utilizar procedimientos no lingüísticos que incluyen necesidades, las intenciones, los propósitos y las finalidades en el uso de la lengua. Al inicio del milenio, como parte de la política internacional relacionada con la enseñanza de las lenguas, en el año 2001 se presentó un marco común europeo de referencias para las lenguas, como resultado de un trabajo integral en los países en el cual se consideraban las aportaciones de Himes y otros autores, con el objeto de establecer bases comunes para la elaboración de diseños curriculares relacionados con la enseñanza de lenguas, la definición de orientaciones para favorecer su enseñanza y aprendizaje y el diseño de instrumentos de medición, manuales y materiales de enseñanza, que mantienen como fin último el desarrollo de competencias comunicativas en los alumnos con el objetivo de aportar condiciones que les permitan acceder a la sociedad del conocimiento desde un análisis crítico de la información con conocimiento y uso del sistema lingüístico en situaciones diversas. En México, la incorporación del enfoque comunicativo y la definición de la formación en enseñanza de lenguas, principalmente de la materna, en las competencias comunicativas como propósito u objeto de estudio inicial. La presencia desde la década de los 90, sin embargo, se analizan de manera concreta hasta el programa de estudios de enseñanza de español de secundaria 2006. Una de las finalidades en los primeros grados del nivel escolar básico es la enseñanza de lectoescritura, aprendizaje necesario para la vida académica y social del niño. Sin embargo, el aprendizaje de la lectoescritura también constituye uno de los problemas observados con mayor frecuencia en la práctica docente, al parecer relacionado con los métodos utilizados para la enseñanza de estabilidad, la cual hace énfasis principalmente en factores técnicos de la lectoescritura. En su establecimiento simbólico, la semántica o los elementos en la gramática, entre otros, sí. Ante, ante esta situación se propone como prioritaria la incorporación de la función social del lenguaje como base de la enseñanza de la lectoescritura. En niños que presentan dificultades del aprendizaje de esta aptitud, en, en el presente presentan dificultades para el aprendizaje de esta aptitud. No, en la presente investigación se analizó el efecto del programa de lectoescritura. Su fundamento es la función del lenguaje como práctica social aplicado en niños de primer grado de primaria, reportados con dificultades para aprender la lectura y escritura con el método institucional convencional. El ser humano por naturaleza es un ser social constantemente se está desenvolviendo en distintos contextos de su vida diaria, el trabajo, la escuela, la familia, etc. Y es precisamente la familia la célula de la sociedad que nos dota los primeros repertorios conductuales. Posteriormente será la comunidad, la escuela, la cultura al que se pertenece quien se encarga de establecer las destrezas y habilidades sociales demandantes al grupo referencial. Al respecto, Tomasini y Basol plantea que el lenguaje es un sistema de comunicación que se da de manera natural, dándole paso a la cuestión práctica, la utilidad y la aplicación de las palabras en contextos determinados a la función social del lenguaje, ya no hablar, ya que hablar no es meramente manipular signos, sino hablar es saber usar signos en conexión con actividades.
Entonces el aprendizaje del lenguaje se efectúa siempre vía actividades y acciones. Keller y Rives Iniesta mencionan que la escuela es el organismo social especializado en educar a los miembros de la cultura y los dota no solo de los repertorios específicos de distintas tareas que benefician a la comunidad en su conjunto, sino también de las conductas indispensables para la convivencia en un grupo. Mi reflexión: la construcción del lenguaje como puente de enseñanza nos remite a saberes que nos inscriben en un marco conceptual dentro del campo de las ciencias del lenguaje para fomentar la interacción entre personas. Algunas personas han hecho grandes aportaciones sobre el lenguaje y cómo es que se comportan las personas para interactuar. Han aportado una gran variedad de enfoques para comprender mejor este objeto del estudio del lenguaje humano. Y de ahí es que este curso se retomen las bases teóricas estudiadas del lenguaje y comunicación. La comprensión del tema es de suma importancia para saber cómo tratar y comprender la tendencia actual de evitar divisiones tanjantes entre oralidad, escritura y lectura en los diseños curriculares para el estudio de la lengua y educación obligatoria, que es aquí donde debemos pues tener todo lo aprendido y lo de los saberes que nos tuvimos dentro del salón de clases. Bueno, es que no sé si se debe de hacer una retroalimentación, pero creo que sí, para saber cómo es que debemos interactuar con las personas, cómo tratar a las personas, para saber cuál es su manera de interactuar, su manera de expresarse, y de ahí tener en cuenta cómo es que van a aprender, porque también desde la manera en que se expresan, desde la manera en la que no aportan, sino dan a entender cómo es su contexto social y cómo es que pretenden adquirir el aprendizaje. Y ya sería todo. Buenas noches.